Estimado televidente, qué bueno que usted esté al otro lado de esta pantalla. Tenemos más información para compartir con usted. De hecho, la siguiente nos lleva directamente a Ecuador. César García Vélez nos actualiza lo que allí sucede. Adelante, César. Hola Andy, saludos a toda Latinoamérica, el resto del mundo. Esto es DNews en vivo. Vamos a hacer una evaluación de lo que ha constituido este conflicto armado interno, lo que está viviendo el Ecuador y cómo se puede ir proyectando en los próximos días, meses, cuando está por culminar el estado de excepción. Se ha anunciado que se va a extender, sin embargo es pertinente poder revisarlo con un experto en la materia, el ex secretario de Seguridad General Wagner Bravo. Gracias, general, por este tiempo con Latinoamérica. Bueno, el conflicto armado está vigente. En primer lugar, me gustaría conocer su evaluación. ¿Era pertinente hacer esa declaratoria? Si es así, ¿por qué no se lo hizo en el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, recordemos de que el país ha ido, desde mi punto de vista, casi 20 años en un increciendo de violencia y que tiene mucho que ver con la violencia supranacional, fundamentalmente desde mi punto de vista de la producción de cocaína en el primero, segundo y tercer exportador en el mundo, y que le han visto al Ecuador por la falta de debilidad institucional como una plataforma de exportación. Es por eso que hemos ido subiendo y las fuerzas del orden han ido haciendo lo mismo. En el gobierno del presidente Lasso, el Consejo de Seguridad Pública del Estado le recomendó la declaratoria de 3 amenazas a la seguridad. Y no la seguridad cotidiana a los ecuatorianos, porque hay 3 niveles de seguridad. La seguridad ciudadana, el crimen que normalmente sucede en una sociedad y el crimen internacional, que en nuestro caso se ha vuelto ya con acciones terroristas. Y es por eso que se declaró amenaza al Estado, a la seguridad nacional, a la democracia, a la corrupción, el narcotráfico. Se declaró la minería ilegal y las acciones terroristas. En mayo del año pasado no podíamos identificar porque las acciones terroristas han sido un resultado de las acciones que había tomado el gobierno anterior en la captura de droga, más o menos cerca de 280 toneladas de su periodo de gobierno, y también de los cambios que se habían hecho en el control de las cárceles. Cuando alguien le topa a uno de los PPLs que se llaman el Ecuador detenidos, ellos inmediatamente comienzan a activar toda su estructura que está dentro de las cárceles y fuera, extramuros, como nosotros decimos. Y es por eso que comenzaron unas acciones terroristas en el mes de mayo del año pasado, y obligó a que declaremos una amenaza a las acciones terroristas. Pero inmediatamente se le dio en el análisis los elementos esenciales de información e inteligencia que se llaman el término militar para que identifiquen quiénes son. Después de que llega ya el presidente Noboa, al parecer ellos ya determinaron que hay 22 grupos del crimen organizado que están utilizando técnicas terroristas y han sido declarados terroristas. Entonces yo creo que las acciones que se tomaron en el gobierno anterior han servido de base para que el presidente hoy con decisión pues pueda declarar un conflicto interno armado que lo está afectando a los ecuatorianos. Bien. Es complejo el tema de lo que está viviendo el Ecuador, pero me atrevería a que uno de los ejes es el que usted acaba de topar, el de las cárceles, que aún no termina de ser resuelto. DNews estuvo presente, hoy en la noche vamos a tener un especial desde la cárcel de Cotopaxi y esta inquietud se la traslado como alguien que vio lo que está pasando ahí. Las Fuerzas Armadas en este momento tienen control de ese lugar, hay miles de militares ahí y sin embargo se han dado fugas aún así. Sin embargo, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cuál es la recomendación? Porque tenemos una SNAI, y hay que decirlo con claridad, corrupta y que no está en capacidad de poder asumir nuevamente esa rectoría. ¿Qué hacer para que no volvamos a foja cero después de que los militares dejen el control que ahorita están ejerciendo? Bueno, los centros penitenciarios se han vuelto los puestos de mando. ¿Y por qué digo esto? Porque si mañana Wagner Bravo cae detenido por alguna razón, esperemos que no sea así, y posiblemente mi familia son los únicos que van a buscar mi sobrevivencia y me van a alimentar. En cambio, si yo soy el capo de una banda o soy el peón de una banda y pertenezco a una estructura, cuando voy preso, inmediatamente me reciben parte de mi estructura. Y al recibirme parte de mi estructura me hacen en un diferente grupo, me dan de comer, me alimentan, me dan armas y todo eso por el alto nivel de corrupción que lo acabas de decir tú, que existe en el sistema penitenciario. Y que
no hay que darle excusa, pero creo que es lógico. ¿Por qué? Porque si estos grupos delincuenciales que están, como digo, extramuros y intramuros, tienen el poder económico que algún rato puede inclusive enfrentarlo al Estado, por eso es que se declara una amenaza. Una amenaza quiere decir que tienen algún poder para enfrentarle al Estado ecuatoriano, a los 17 millones de ecuatorianos. Y por lo tanto, cuando estos jóvenes llegan detenidos, son recibidos y comienzan las luchas intestinas por el control de las cárceles. Hemos visto que el alto índice de corrupción que existe es difícil pararlo porque el SNAI no está institucionalizado. Y ahí tenemos desde mi punto de vista, yo creo que no solamente desde el SNAI, hay muchas de las instituciones que hay en el Ecuador que están desinstitucionalizadas, están débiles. Y eso fue el periodo de un gobierno de 10 años que no pensó con una visión de estadista a dónde íbamos a llegar. Tal es así que hoy vemos todo lo que la prensa, que es prensa libre en el Ecuador, puede demostrarnos lo que ha sucedido. ¿Qué hicimos con el SNAI? Antes de que yo llegue a la función, yo llegué en los últimos 6 meses del gobierno anterior, pero anteriormente se hizo un censo, porque no sabíamos ni cuántos detenidos teníamos. Si de esos detenidos, quiénes eran adultos mayores, quiénes tenían enfermedades catastróficas, quiénes estaban embarazadas, quiénes ya habían cumplido la pena. Y oh sorpresa que nos dimos cuenta de que el 30% no tenía sentencia. Quiere decir que deberían estar en los centros de detención provisionales, pero que no saben si son culpables o no son culpables. De 30,000, aproximadamente 10,000 personas. Hoy hemos capturado 8,000. Quiere decir que tenemos 18,000 en donde tiene que movilizarse la justicia para ayudarnos a aclarar si son culpables y no y tengan su sentencia, por un lado. Por otro lado, se hizo todo un plan para ir fortaleciendo el SNAI. Se crearon grupos de control para las huelgas que ellos normalmente hacen y no tengamos que pedir el refuerzo de policía y Fuerzas Armadas. Se hizo otro grupo de intervención, inclusive se capacitaron en Brasil y con personal de Europa para que nos permita que ellos tengan armas, porque nuestros agentes penitenciarios no están dotados de armas. Y a pesar de que en las cárceles lo que más hay es armas, ¿cierto? Entonces también se hicieron unos grupos especiales y se puso todo un plan para fortalecer la infraestructura. Había la posible creación, particularmente yo no estaba mucho de acuerdo en que se vuelva a hacer una cárcel de máxima seguridad en el mismo complejo penitenciario que es el Litoral. Pero el presidente propone 2 nuevas cárceles. ¿Usted está de acuerdo? Porque a mí me preocupa, como usted acaba de mencionar, que ni las que tenemos están bien dotadas, los escáneres no sirven, por ejemplo, en Cotopaxi no sirve el identificador de huellas dactilares y a pesar de que se hizo el censo, aún siguen sin saber quién está ahí. Hay algunos que dicen yo soy Juan Pérez, pero Juan Pérez está afuera y él está pagando la pena por ese cabecilla. Efectivamente, y eso es el nivel de corrupción. O sea, por eso es que la institucionalidad del SNAI, que otra cosa que se hizo es unas reformas que hicieron a los diferentes cuerpos legales en marzo del año pasado, tiene que elevarse al nivel de ministerio, porque ahorita tiene una comisión, un directorio de la rehabilitación y el órgano ejecutor es... ¿Es el Ministerio de Justicia? No, un ministerio propio que determine qué es el sistema de rehabilitación social para las personas que hay. ¿Y por qué esto? Porque tiene que haber un ente rector que tenga primero responsabilidad y tenga un presupuesto, tenga un plan de acción y recursos. Eso está en vigencia, pero todavía no se lo puede crear. Entonces necesitamos realmente fortalecerle al SNAI. Para lo que tú acabas de decir, ahora los militares que no están hechos cargos de eso, hay que aclarar, porque Fuerzas Armadas por Constitución no puede, están apoyando tanto a la policía en el control del crimen organizado y el terrorismo, cuanto al SNAI en el control de las cárceles, así como a la gestión de riesgos, que es función de gestión de riesgos por las inundaciones, el fenómeno del Niño que no acaba de llegar al Ecuador, y así sucesivamente. Los responsables es el SNAI. Fuerzas Armadas están apoyando y fundamentalmente haciendo el control de cárceles, pero eso es bueno porque las Fuerzas Armadas en el Ecuador son muy sui generis. En este momento tenemos el 93% de aceptación. Fuerzas Armadas en el Ecuador nunca han bajado del 80%. Porque los medios de Fuerzas Armadas no son de los militares. Yo ya me retiré y no tengo nada. Son del Estado y estamos al servicio del Estado. Perdón, y a propósito de lo que usted menciona, quisiera hacerle una última pregunta por honor al tiempo. La penetración, la colusión a los funcionarios, si bien es cierto hemos visto una policía, en el caso de Metástasis, jueces, fiscales, policías,
policías involucrados en el caso. Pero ¿cómo están las Fuerzas Armadas a propósito de esta detención de 3 uniformados de las Fuerzas Armadas del día de hoy, uno en servicio activo, que según las Fuerzas Armadas pertenecen a organismos terroristas? ¿Se hizo una evaluación para poder saber que al menos las Fuerzas Armadas están limpias? Bueno, terminando el punto anterior rápidamente, lo que necesitamos en este momento es institucionalizar al SDAI, para que el 8 de abril, que se va a acabar posiblemente la extensión del estado de excepción, podamos entregarle, entre comillas, porque vuelvo a repetir, no estamos de hecho cargo, a alguien que vaya a continuar con el trabajo. Si no, Fuerzas Armadas, que no es su función, van a estar todo el tiempo. En el otro aspecto, Fuerzas Armadas está conformado por hombres y mujeres de los 4 puntos cardinales del Ecuador. No somos importados de ninguna parte, con todos nuestros defectos, nuestras virtudes de un ecuatoriano. El periodo de formación nos permite fortalecer fundamentalmente principios de ética, de responsabilidad, de trabajo, de honradez, pero no todo es blanco y negro, se nos puede escapar alguien por ahí. Y nosotros lo que habíamos tenido anteriormente era un sistema de justicia militar que era muy expedito, porque ahora el proceso judicial en el Ecuador se demora 6 u 8 meses. Tal es así que el día de ayer o anteayer a un policía que le capturaron con una droga, él está con medidas alternativas, está trabajando y está en el cuartel. Impensable. Es un mal ejemplo, no puede pasarnos eso. Entonces, necesitamos a salas especializadas de lo policial y militar que esté en la Constitución para que seamos expeditos. Persona que cumple, como lo dijo el presidente Lazo, lo ha dicho ahora el presidente Noboa, tiene que salir inmediatamente y tiene que caerle todo el piso de la ley. Pero también nosotros tenemos las inspectorías de fuerza que ante una anomalía que con el trabajo de contrainteligencia podemos detectar. No puede aparecer un militar que con su sueldo tiene ahora un Lamborghini o tiene una mansión. Eso no resulta y por lo tanto inmediatamente viene la investigación de contrainteligencia para detectar si es que es así y le caiga el peso de la ley. Por eso es el pedido a los miembros de Fuerzas Armadas que nuestro juramento ante el tricolor nacional de defender a la patria, a la Constitución, a los ciudadanos, no puede claudicar. Desde luego que el crimen organizado fundamentalmente, que vuelvo a repetir, tiene muchos recursos y es un negocio, ¿a quién va a tratar de corromperle? A los jueces, a los militares, a los policías, a la política, porque eso es lo que les va a permitir su gran negocio. Claro. Estamos también tratando de crear estos que tiene la Policía Nacional, el Departamento de Asuntos Internos. Y ahí también pues el pedido a la sociedad que si conocen y tienen algún indicio, lo denuncien. Lo denuncien tanto para detectar a los terroristas y a estos narcotraficantes, cuanto si hay alguna persona corrupta. En la época del gobierno anterior se creó el sistema de anticorrupción a nivel nacional, que tiene que estar claro y que cada institución pública tiene que haber una oficina que no nos permita que haya corrupción y que poco a poco lo vayamos cambiando. Y en ese mismo decreto se determinó de que el sistema educativo del Ecuador vuelva a dar cívica, vuelva a dar historia, vuelva a dar principios y valores, se vuelva a dar ética, para que los ecuatorianos no nos aculturicemos de que lo fácil es lo bueno, que hay que respetar la ley. Y la ley creo que no solamente el Ecuador, y si me está escuchando Latinoamérica tenemos que hacerlo todos, porque el problema que tiene el Ecuador, no solamente el Ecuador, es de Colombia, es de Chile, es de Perú, he conversado con algunos periodistas, algunas provincias, algunos países, y a todos nos da. Pero ahí a todos los ecuatorianos hay que pedirles que tenemos, a todos los latinoamericanos ecuatorianos tenemos que pedirles que unirnos, porque este es un problema regional. Pero fundamentalmente también hay una corresponsabilidad. ¿A dónde va la droga? Los países consumidores también tienen una corresponsabilidad. Aquellos países donde están los grandes carteles de la droga tienen una corresponsabilidad. Los productores tienen una corresponsabilidad. Porque si no hubiera droga, desde mi punto de vista, que transita por el Ecuador, gracias a Dios somos un país pequeño que lo controlamos muy bien a través de Fuerzas Armadas, no hay plantaciones. Pero si no hubiera droga de productores de nuestros vecinos, tendríamos la delincuencia común que lo tiene cualquier país del mundo. Perfecto, gracias general. Y me quedo con esta última idea, porque de hecho los problemas que está enfrentando el Ecuador, Colombia, vienen derivados de otro gran problema, que es el consumo mundial de drogas, que es justamente lo que genera y es la demanda de este negocio que está afectando acá en el Ecuador. Gracias general por este tiempo. Aprovecho para también invitarles, porque a partir de las 21 horas de Ecuador, 23
de Argentina, Uruguay y Chile, estaremos con el especial de la cárcel de Cotopaxi, la cárcel más insegura del Ecuador por dentro. Un equipo de DNews ingresó y pues les describimos todo lo que vimos, la corrupción, los amarres, las salas VIP y cómo los militares están tratando de controlar en este momento de conflicto armado interno lo que pasa en estos centros de mando que han sido usados por los grupos narcodelictivos. Así me despido momentáneamente, Andy, tú continúas con más información en DNews, nos vemos más adelante. Sí, por supuesto, César, antes de despedirte y darte las gracias, por supuesto, por esta tertulia con el exsecretario de Seguridad Pública allí en Ecuador, reiterarle entonces la invitación a todos los televidentes de Latinoamérica hoy en horario para Argentina, Chile y Uruguay a las 23 horas. Este documental, esta investigación, por supuesto, que nos va a mostrar César García Vélez para los otros países, estoy hablando de Colombia, Perú y también Ecuador, sería a las 21 horas. César, estuviste allí, fuiste in situ a contarnos los detalles. Haz tú entonces la última invitación para esta noche a las 21 horas y 23 en los demás países. Sí, no se lo pierdan si quieren conocer por dentro lo que está pasando, cómo están distribuidas actualmente las celdas, cuántos presos hay, si los militares han logrado contener lo que pasaba, lo que los cabecillas estaban organizando ahí. Sí. Todo está en esta investigación realizada por DNews, así que ahí está la invitación para todo el auditorio en Latinoamérica. Ahora sí, usted no se puede perder, por supuesto, hoy 23 y 21 horas a través de esta pantalla, el recorrido con el equipo de DNews por la cárcel Cotopaxi, la más violenta de Ecuador. Veremos, por supuesto, los detalles en esta pantalla. Muchas gracias.